Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a continuar con la consideración de un comentario bíblico a la epístola a los Colosenses. Pablo está respondiendo al ataque del maligno contra las asambleas. Ya vimos nosotros en la introducción que el contexto de la epístola fue escrito cuando Pablo estaba en prisión. Epafras va a la cárcel y le dice a Pablo: mira, así están las asambleas en Colosas, en Hierápolis y en Laodicea. Pero también hay un problema. Hay unos falsos maestros gnósticos, judíos, místicos y ascetas que están atacando la iglesia. Entonces Pablo, como buen pastor, defendiendo la grey de Dios, escribe esta epístola, ¿cierto? Y empieza en esta epístola a engrandecer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban rebajando a Jesucristo, lo estaban colocando como un ser natural, y viene Pablo por el Espíritu Santo y dice: Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creados todas las cosas. Él es la cabeza de la vieja creación y de la nueva creación, ¿cierto? Él es el primogénito de los muertos. Entonces, con eso trata de mostrar que no es cierto lo que estaban enseñando los falsos maestros. Con esto muestra la grandeza, la superioridad y la supremacía de quién es Jesús el Cristo. Y con esta epístola, la iglesia en Colosas iba a conocer más interiormente la grandeza de Jesucristo. Continuando entonces con la grandeza de Jesucristo, vamos a leer hoy desde el verso 6 al versículo 10, y vamos a mirar entonces cómo el apóstol Pablo nos presenta cómo era Jesucristo en su corazón, quién era Jesucristo para él, y en la medida en que él mostraba la grandeza de Jesucristo, en la medida que Jesucristo iba siendo engrandecido en la iglesia, el diablo no podía engañar a la iglesia. El engaño del diablo muchas veces sucede por desconocimiento del creyente de quién es Dios, hermanos. Entonces Pablo se propone en su espíritu escribir y engrandecer a nuestro amado Señor. Entonces, en la porción que vamos a ver hoy, del 6 al versículo 10, que son 5 versículos, usted va a mirar ahorita y aparece 4 veces el pronombre personal él. En el texto griego es autos. Entonces en el texto griego aparece en autos, en él. Y aparece 4 veces en 5 versículos. Ya cuando leemos la porción, la perícopa que nos corresponde hoy, ¿qué entendemos con ese en él? Que Pablo quiere apuntar el corazón de la iglesia ¿a quién? A Jesucristo. En cada parte donde dice en él, quiere engrandecerlo. Por ejemplo, el primer versículo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en él. Primera vez que aparece autos. Quiero leer de la Biblia textual el mismo versículo porque cambia una palabra y quiero mostrársela a los hermanos. Es Colosenses 2, versículo 6 de la Biblia textual. Dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en él. A eso se refiere cuando dice andad en él. ¿Listo? Recuerda que el versículo 5, Pablo habló de la firmeza de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En esa firmeza de la fe nosotros debemos mantenernos cuando vengan los ataques del enemigo. Y la firmeza en la fe debe ser la experiencia de todo creyente. Pablo empieza a preguntárselo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pregunto: ¿cómo hemos recibido al Señor? Epafras predicó. Cuando predicó, ¿qué sucedió? La palabra dice en Romanos que la fe es ¿por qué?
el oír la palabra del Señor. Entonces nosotros, ¿cómo recibimos al Señor? Lo recibimos por fe. Todos los que somos de Cristo hemos recibido a Cristo por la fe. Romanos lo dice muy claramente, ¿cierto? Entonces, dice que de la manera que lo hemos recibido, así andemos en Él. ¿Cómo? En fe. El que ha recibido a Cristo en fe debe continuar su vida cristiana hasta que Cristo venga o hasta que parta la presencia del Señor. ¿Cómo? En fe, amados hermanos. Entonces Pablo rogaba a la iglesia para que su experiencia cristiana fuera vivida ¿en qué? En fe, amados hermanos. Y hay veces, ¿por qué Pablo enfatiza tanto? Porque uno de los ataques del enemigo, y escúcheme bien, es robar la fe. El enemigo se inventa 1001 maneras de apagar la fe y de robar la fe de los hijos de Dios, sobre todo de los creyentes más nuevos, hermano. Por eso nosotros debemos vigilar constantemente a nuestros amados hermanos. Entonces, cuando un cristiano vive una vida por fe, el rumbo y la dirección de su vida siempre va a ser enfocada hacia nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser enfocado hacia la meta. Mire Pablo cómo lo dice en Gálatas capítulo 2, un texto muy conocido y teológicamente muy cargado. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros vemos el texto griego de esta palabra, Gálatas 2:20, el texto griego no dice con Cristo estoy juntamente crucificado. El texto griego dice, lo tengo en la Biblia textual y en el interlineal, con Cristo he sido pasado. El verbo está en pasado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creímos en el Señor, fuimos crucificados juntamente con el Señor, en el momento mismo del ejercicio de la fe. Entonces con Cristo hemos sido crucificados, y ahora Pablo dice que ya no vivía él, sino que había alguien que vivía en él. ¿Quién? Jesús el Cristo, por la fe. Entonces ahora la vida de Pablo desde el momento del ejercicio de la fe, ahora ¿cómo la vivía? Mire la Biblia. Y lo que ahora vivo en la carne, en su vida humana, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. O sea que nuestra vida cristiana debe ser caracterizado por vivir en lo que Cristo ha dicho, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano vive de esa manera, está evidenciando que está viviendo ¿cómo? En fe. Por eso volvemos a Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo? Andad en Él o vivid en Él. Y la Biblia textual 4 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. Entonces, Pablo acá utiliza 3 epítetos para mostrarnos la grandeza de Jesucristo. Cristo, Jesús y el Señor. Está hablando de su realidad histórica, de que Él es el Mesías y que Él es el Señor. ¿Listo? Verso 7. Entonces Pablo empieza a hablarnos, a mostrarnos cómo debe ser nuestra vida en Cristo. Y utiliza la figura de caminar, de andar y de vivir. Ahora en el versículo 7, Pablo va a cambiar el lenguaje metafórico y ahora va a utilizar la naturaleza para mostrarnos cómo es andar en Cristo y cómo es vivir en Cristo. Y utiliza 2 ejemplos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Me explico. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él.
vivid y andad en él. ¿Listo? Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Pablo entonces, como lo dijimos, cambia la figura. Ahora utiliza la metáfora de la naturaleza y utiliza esta palabra arraigados. Esta palabra arraigados en el griego significa echar raíz. Ahora la figura es de un árbol en crecimiento. Cuando un árbol tiene unas buenas raíces, tiene un buen tronco y tiene un buen fruto. Entonces la manera en que el cristiano debe vivir en Cristo es como si el Espíritu Santo le dijera al creyente que debe tener un asentamiento profundo en Cristo, que no debe ser un cristiano muy débil, muy superficial, sino que debe ser un cristiano que tenga unas buenas raíces hacia la fe y en la fe, amados hermanos, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos la forma verbal de esta palabra, la forma verbal está en voz pasiva, quiere decir que alguien en algún momento nos arraigó en Cristo, ¿listo? Y la voz de este verbo está en tiempo perfecto. Cuando un verbo está en tiempo perfecto, hace referencia a una acción que ocurrió en un momento puntual, pero que tiene consecuencias o beneficios en el presente. Quiere decir que en un momento alguien colocó a los colosenses en Cristo, los arraigó, pero que los colosenses aún estaban en esa misma condición a través de la fe. Entonces, ¿qué trata de decir el apóstol Pablo con esta palabra? Que debemos estar firmemente plantados en la fe, que el cristiano debe tener firmeza espiritual, hermanos. Y esa firmeza espiritual es buscando al Señor. El cristiano que mantiene buscando la novela de las 9 no tiene una firmeza espiritual. Hermano, no sé cuál es la novela de las 9. Un ejemplo que coloco, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque cuando vengan los ataques del maligno, se necesita que el cristiano esté firme para poder soportar todos estos ataques. Y la iglesia estaba bajo ataque. Mire cómo Jeremías tipifica el crecimiento de un árbol comparándolo con la vida de fe. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. Jeremías viene hablando de los hombres que confían su vida a los demás hombres y no confían en el Señor. No queriendo decir que uno no puede confiar en los hermanos ni en la familia, no ese tipo de confianza que habla acá. ¿Listo? Versículo 7. Primero habló del hombre que confía en el hombre y la experiencia del hombre que confía en el hombre. Verso 7. Bendito el varón que confía en Yahvé. ¿Qué es esto? Fe. Y cuya confianza es Yahvé. Porque mire que va a explicar qué pasa con el hombre que tiene en su vida una experiencia de fe en el Dios verdadero. Cuando un hombre confía en el Señor y su confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Este versículo se entiende en el contexto del clima árido de Israel. Si un árbol en Israel no era plantado junto a corrientes, junto al agua, lo más probable es que este árbol no pudiese sobrevivir. Entonces Jeremías está colocando el ejemplo de aquel hombre que confía en Dios y compara y dice, mire el árbol que está plantado junto a corrientes de agua.
va a tener su fruto, va a estar frondoso y cuando venga la sequía se va a poder sostener, a diferencia de los demás árboles que no están junto a las corrientes de agua. Entonces, ¿qué queremos decir comparándolo con el verso que estamos viendo en Colosenses? Estamos queriendo decir que esa es la experiencia de todo creyente que vive en fe, que su experiencia de vida es caminar en fe. Es un cristiano que en todo momento va a tener fruto, y el fruto se conoce por la vida que vive el cristiano. Ahí se va a dar usted cuenta si ese cristiano es como un árbol que está lleno de fruto, que en cualquier momento usted va a tomar algo y va a encontrar algo, o también se va a dar cuenta que va a ir en cualquier momento a tomar algún fruto de ese creyente y no hay nada. Entonces el cristiano que vive su experiencia en Cristo, en fe, es un cristiano como fructífero, amados hermanos. Amén. Y luego sigue diciendo, vamos a Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él. Ahora vuelve a cambiar la metáfora. Ya habló de la raíz hacia abajo, ahora habla del edificio hacia arriba. Entonces ahora la metáfora es un edificio en continuo crecimiento, y el verbo acá está en tiempo presente. Quiere decir que la edificación del edificio va a ser constante hasta que Cristo venga. Pero mire en dónde debemos arraigarnos y dónde debemos sobreedificarnos. En Él, en autos, en Cristo. Y esto estaba guardando a los colosenses para que no buscaran otro lugar donde arraigarse y donde sobreedificarse, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, la sobreedificación es el resultado de la obra de los edificadores sobre el único fundamento. ¿Cuál? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la iglesia es un edificio celestial, hermanos. Eso es lo que es la iglesia. Un edificio celestial. Pablo utilizó esta misma metáfora en 1 Corintios. Cuando dice, 1 Corintios 3, creo que es el 10, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. De la misma manera, utilizó Pablo esa misma metáfora. Entonces, la persona, el creyente, que recibió a Cristo por la fe y camina por la fe, entonces va a tener unos frutos. Va a ser como un árbol que está arraigado a la buena tierra, y va a ser como un edificio que está constantemente creciendo. ¿Listo? ¿Eso de qué habla? De la experiencia cristiana. Nosotros sabemos cuando vemos un creyente fructífero, pero también sabemos cuando vemos un creyente infructífero, amados hermanos. Que esta palabra nos llame la atención. Sigue diciendo, y confirmados en la fe. La Biblia textual 4 dice, afianzados en la fe. Entonces, ¿por qué la iglesia necesitaba afianzarse en la fe? Por los ataques de los falsos maestros que estaban teniendo los hermanos. Y la firmeza, la fe da firmeza a la vida cristiana. Por eso la fe es algo tan precioso en el cristianismo, porque la vida cristiana, cuando se empieza ¿cómo? Por fe. Se desarrolla por fe y se termina por fe. El creyente, para poder llegar hasta el día de su muerte o hasta que Cristo venga, dando fruto, debe ser en fe. Por eso el diablo le interesa tanto robar la fe del cristiano. Usted le quita la fe a un cristiano, ya no quiere saber nada de Dios. Como me decía una hermana cuando estuvimos en Venezuela, hermana, y su hijo apacentando corderos en el mundo. ¿Qué pasó? La fe la había perdido. Cuando un cristiano pierde la fe, se aleja del Señor. ¿Por qué? Porque a Dios lo vemos es por la fe, hermanos. A Dios lo vemos es por la fe, lo percibimos por la fe. Caminamos todos los días, nos guardamos, nos esforzamos. Estamos en Él es por la fe. Cuando se quita la fe, ya el cristiano no tiene cómo ver al Señor. Por eso entonces Pablo trataba de guardar la fe de los hermanos. Ahora, aquí la fe, según el contexto, está relacionada con la enseñanza que Epafras le dio a la iglesia en Colosas, en la Odisea, en Hierápolis. ¿Listo? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo sé? Mire cómo sigue diciendo. Así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracia. ¿Listo? ¿Quién les enseñó a ellos? Epafras. Y entonces la enseñanza de Epafras a través de la palabra ayudaba a que los cristianos estuvieran firmes en la fe, hermano. La enseñanza de la palabra en las asambleas es necesaria para el crecimiento, la solidez y la afirmación de la fe de los cristianos, hermano. Por eso las asambleas deben constantemente predicarse la palabra, porque a través de eso el creyente es afirmado en la fe. Ahora, si usted ve este versículo, aparecen cuatro verbos: arraigado, sobreedificado, confirmados y abundando. Y estos 4 verbos, la forma verbal, da a entender como si Pablo quisiera expresar el avance o el progreso de la vida espiritual de los colosenses, amados hermanos. Quiere decir entonces que la fe es muy activa, la fe no es pasiva, la fe no es sentarme aquí a esperar que lluevan mangos del cielo. No, hermanos, la fe es muy activa. El que tiene fe camina en las obras que Dios preparó de antemano para que estuviesen en ellas. Amén. Verso 8, pasemos al verso 8. Versículo 8. Ahora les dice, después de hablar de los creyentes, cómo debe ser su vida cristiana andando en fe, les dice, verso 8: mira que nadie os engañe. Samuel Pérez Millo traduce: mira que nadie os intente cautivar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira cómo comienza este versículo, Pablo. Esa palabra mirad está en imperativo. Quiere decir que es un mandamiento. Es como si le dijera a la iglesia: estén vigilantes, estén atentos, ¿cierto? Abran los ojos para que vean de dónde procede el engaño. Y vuelve a utilizar esta palabra nadie, que la utiliza 4 veces en el capítulo 2 de los Colosenses. Nadie, dice ahí, ¿cierto? Entonces, hermanos, si hay un ministerio, por decirlo así, que tiene el diablo, es el de engañar. En Génesis aparece como el engañador, y en Apocalipsis lo muestran todavía al final de la consumación del plan de Dios como engañador, hermanos. Entonces el diablo tiene sus sirvientes para tratar de engañar a la iglesia. Y recuerde que en la reunión anterior vimos uno de los primeros engaños del diablo. Verso 4: nadie os engañe con palabras persuasivas. Recuerda que la vimos, pitanología, la palabra griega. Esta es la segunda manera como va a engañar el diablo. 1, ahí aparece: filosofías y huecas sutilezas. Entonces la filosofía nos habla de la ciencia del conocimiento humano. Pero recuerde que esta filosofía era una filosofía gnóstica. No era una filosofía que podamos decirlo en un ambiente legítimo. Era una filosofía gnóstica. Recuerde que los gnósticos en sus enseñanzas tenían elementos filosóficos como base para su enseñanza. ¿Y sabe cómo Pablo llama literalmente a esta filosofía? Acá le llaman Reina Valera huecas sutilezas. Mire cómo le llama Pablo. Voy a lo que dice Francisco La Cueva en el interlineal. Ese es 2, versículo 8, ¿cierto? 2, versículo 8 dice. Le dice, mediante, voy a leerlo todo. Suena un poco extraño la frase porque es interlineal. Mira que nadie a vosotros haya que esté saqueando mediante la filosofía, mire cómo le llama en el texto griego, vacío engaño. Esa es la manera. Estas huecas sutilezas, Pablo le llama literalmente un engaño vacío.
¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene realidad. La realidad para la vida cristiana se halla en Cristo, no en la filosofía ni la enseñanza de los gnósticos, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, la filosofía de los gnósticos buscaba ¿qué? Buscaba el camino de la verdad sin tener en cuenta a Dios. Ese es el problema de la filosofía de los gnósticos. Pero cuando la filosofía se pone al servicio de la teología, puede ser beneficiosa. El problema es que los gnósticos estaban tratando de presentar una filosofía que buscaba la verdad sin tener en cuenta a Dios. Entonces Pablo le dice, ese vacío es engaño. Esa filosofía de ellos es un vacío engaño. No les va a servir para la vida cristiana, para lo que ustedes necesitan. Otra manera de tratar de engañar a la iglesia. 2. Las tradiciones de los hombres. En el tiempo de los apóstoles se utilizaba una palabra griega en todo el entorno de las iglesias que Pablo edificó, paradosis, que se traduce como tradición, que significa pasar de una mano a la otra. Entonces había la tradición apostólica legítima y verdadera, pero esta que está hablando Pablo no es la tradición legítima y verdadera. ¿Por qué? Porque son tradiciones que provienen, 1, de los hombres, 2, de los demonios, y engañan a la asamblea. Mire cómo lo dice Pablo, cómo lo dice el Señor Jesucristo hablando de las tradiciones. Mateo 7, versículo 7. Porque lastimosamente en nuestro continente muchas personas viven tradiciones de los hombres. Tradiciones que no fueron originadas en la inspiración de la revelación bíblica, ni en el corazón de Dios. Marcos 7:7, disculpe hermanos. Marcos 7, versículo 7. El Señor Jesucristo enfrentándose con los fariseos, le dice, 7, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor Jesucristo se va a referir al Corbán. Entonces, ¿cuál es el problema de las tradiciones de los hombres? Tratan de sustituir la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay muchas religiones que ponen tradiciones al mismo lugar y las equiparan con los mandamientos de Dios. Entonces hay ciertas religiones donde las tradiciones es como si fuera la palabra de Dios. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos la tradición de vestir todos los hombres de ropa negra y todas las mujeres de ropa blanca cuando llegamos a la reunión. Entonces el día que alguien venga con una vestidura diferente, lo estamos condenando. ¿Por qué lo estamos condenando? Porque nuestra tradición es que las mujeres tengan vestido blanco y los hombres vestidos negros, ¿cierto? Y equiparan esos mandamientos como si fueran de Dios, hermano. Entonces aquí el Señor Jesucristo llama la atención a los fariseos porque habían colocado las tradiciones de los ancianos, que tenían que comer una de ellas hasta el codo, tenían que lavarse las manos antes de comer. Entonces vieron a los discípulos comiendo sin lavarse las manos y eso es una blasfemia, eso es una herejía, se están comiendo sin lavarse las manos. Y el Señor Jesucristo le dice, pero es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, no comer con las manos sin lavar. Entonces colocaron un mandamiento al mismo nivel de Dios. Y eso es una deshonra para el Señor. Dios lo acaba de decir, me honran en vano. Por eso nosotros debemos adorar al Señor con entendimiento. ¿Y el entendimiento dónde lo tomamos? ¿De nuestra mente llena de cucarachas? No, de la Biblia, hermanos. De ahí tomamos el entendimiento de cómo honramos al Señor. Entonces, esa era una manera de engañar los gnósticos. Cuarta manera de engañar. Mira, volvamos a Colosenses 2. Entonces dice,
Los engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ojo, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué son los rudimentos del mundo en el contexto que viene hablando Pablo? Hace una referencia a las enseñanzas rudimentarias o elementarias ¿de quién? De los gnósticos, de los judíos y de los gentiles, que consistían en observaciones ritualistas, que consistían en no comer ciertos alimentos, que consistían en ciertos lavamientos, que consistía en cierto ascetismo. Le explico lo del ascetismo. Hace mucho tiempo en nuestro continente, por causa del romanismo, usted no recuerda los que sé. Bueno, entonces, hermano, todas estas prácticas Pablo le llama los rudimentos del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Estas personas, estas religiones, trataban de alcanzar la salvación mediante estos esfuerzos. Los judíos trataban de alcanzar la salvación por las obras, ¿cierto? Los gentiles trataban de alcanzar la salvación por las prácticas religiosas que eran sustentadas en la filosofía. Y Pablo le dice, no, mira que nadie os engañe con vanas filosofías, con estos rudimentos, con estos razonamientos. ¿Por qué? Porque no sirven para la vida cristiana, porque no son según Cristo. Cristo, que es el misterio de Dios, Cristo es donde está el pleno conocimiento. Por eso entonces termina diciendo el versículo, y no según Cristo. Entonces los falsos maestros, las falsas religiones, proponían conocimiento, sabiduría y ciencia y filosofía apartados de Dios, y resulta que Pablo había dicho que el verdadero conocimiento, la verdadera vida se hallaba ¿a quién? En Jesucristo. Entonces está tratando de llevar el corazón de los colosenses que habían sido engañados a Jesucristo, donde está el sustento para la vida. Y les va a explicar por qué. Verso 9, y uno de los versículos más preciosos con el 10 de esta epístola, junto con el himno del 1:16 al verso 19. ¿Por qué? Entonces mire, nadie los engañe. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos no se halla en los judíos, no se halla en los gnósticos, no se halla en la filosofía. Verso 9, porque en Él, otra vez en autos, señalando, en Él vive, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Cómo podemos decir que Jesucristo es un hombre? Verso 9, Biblia textual 4. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Cristo no es un simple hombre. No hay ningún hombre en el cual viva la plenitud de la naturaleza divina, amados hermanos. Entonces, ¿por qué expresa la superioridad de Cristo en cuanto al engaño que hace el diablo? En Él, en Cristo, representa o expresa la acción en donde ocurre lo que Pablo va a hablar. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Bueno, aquí quiero que sí miremos esta palabra griega, la palabra griega seotes, ¿cierto? Esta palabra griega denota la totalidad de la esencia y la naturaleza divina. Denota la totalidad de la esencia y de la naturaleza divina. No la hallas en ningún hombre, ni en el Mahatma Gandhi, ni en el Dalai Lama, ni en ningún iluminado va a ser la plenitud de la deidad. En ningún hombre vas a encontrar tú que en donde se encuentra la esencia absoluta de la naturaleza divina. Solo en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué en Cristo se halla la plenitud de la divinidad? Porque Cristo es una persona divino-humana. Antes de encarnarse, Él es el verbo eterno de Dios, el verbo divino de Dios.
¿cierto? Entonces la divinidad le corresponde a su ser, hermanos. Jesucristo es el Dios revelador. Por tanto, Él tiene la plenitud de aquello que Él va a revelar. No se trata meramente de la plenitud colocada en un hombre, amados hermanos. Cristo es divino eternamente. Él se hace hombre, pero Él no deja de ser Dios. Entonces la plenitud de la deidad se expresa definitivamente, completa y revelada en Él. Por eso las filosofías no nos sirven, porque es en Él en donde se halla la plenitud de Dios, amados hermanos. En Cristo reside toda la plenitud de los atributos divinos, hermano. Porque en Él, no fuera de Él, la plenitud de la deidad no se halla fuera de nadie más que en Jesucristo, amados hermanos, ¿cierto? Y llamo la atención a esta palabra donde dice, porque en Él vive corporalmente. Hermanos, esa palabra corporalmente, somáticos, viene de soma, cuerpo, ¿cierto? Y con esto el apóstol Pablo está mochándole la cabeza a los gnósticos, porque los gnósticos decían, el espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces Jesucristo no puede ser Dios porque Dios no habita con la carne. Y aquí Pablo le dice, en Él hoy, cuando Pablo escribió, Jesucristo había resucitado ya hacía un buen rato, unos 30 años. Y entonces le dice, en Él habita corporalmente. Quiere decir que hoy hay un hombre corporalmente en la diestra de Dios. Hoy hay un hombre de carne y de huesos en la majestad de las alturas. Nosotros no podemos llegar hasta allá. Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí. Ahora, cuando hablo de carne y huesos, no hablo de esta carne que tenemos nosotros. Porque Cristo es el primogénito de entre los muertos. Fue el primero en resucitar con una nueva naturaleza. Él es el primero de la nueva naturaleza. Cuando resucitemos, nos pareceremos a Él en resurrección. Aleluya. ¿Cierto? Entonces, lo que hace el apóstol Pablo con esto es que está refutando el gnosticismo, pero también sabe que refuta una secta nueva hoy. Bueno, no tan nueva. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo resucitó espiritualmente. Pero Pablo los contradice y le dice, hoy hay un hombre resucitado corporalmente, porque eso es lo que significa somáticos, corporalmente. Esto no es espiritual, eso es corporal. Hay un hombre a la diestra de la majestad de las alturas. Y el verso 10 es un complemento del 9, que es un precioso, uno de los versos más preciosos de la epístola. Como Cristo en Él se halla y vive la plenitud de la naturaleza divina, solo en Él, solo Él puede completarnos por lo que Él es. Vamos a leerlo. 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esta palabra completos significa siendo llenados a plenitud. ¿Qué trata de decir Pablo? Que las estrategias del diablo del versículo 8 no completaban al hombre. La iglesia no puede ser, el hombre cristiano no puede ser completo. Puede ser completo el hombre cristiano sin la ayuda de la filosofía. Puede ser completo sin las tradiciones de los hombres. Puede ser completo sin los méritos y los esfuerzos humanos. El hombre puede ser completo sin los rudimientos del mundo. El completamiento viene por aquel que es la plenitud de la deidad. Entonces, cuando Pablo dice que en Él estamos completos, es decir, que en Él hemos alcanzado plenitud, amados hermanos, ¿cierto? La plenitud de la deidad habita en Cristo, ¿cierto? Pero los creyentes, y escúchame bien,
hemos recibido de esa plenitud. ¿De verdad, hermano, que yo he recibido la plenitud de Cristo? Amén. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 16. Juan, capítulo 1, versículo 16. Cristo es la plenitud del Padre. La iglesia es la plenitud de Cristo. El Padre llenó a su Hijo. Cristo llenó la iglesia y colmó la iglesia. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y es la misma palabra griega. Y Efesios 3:19, que habla de lo mismo. Efesios 3:19, una epístola que es complementaria. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, en cada creyente vive individualmente y en el cuerpo corporativamente la plenitud de la deidad. Quiere decir que la iglesia está colmada en Cristo, está llena de lo que está lleno Cristo, ¿sí? Hermano, y Pablo está diciendo que el creyente ha encontrado todo en Jesucristo. No busquen otro lado, no busquen los gnósticos, no busquen la filosofía, no busquen las tradiciones de los hombres. Nosotros estamos completos y plenos en Cristo. Ahora la pregunta es, apreciado hermano, ¿nosotros hemos encontrado todo en Cristo? ¿Sí? ¿Nosotros hemos encontrado todo en Cristo? ¿Nos hallamos completos? ¿O necesitamos algo más y por eso lo estamos buscando en otro lugar, hermanos? Nosotros debemos entender que el Señor nos ha llenado y nos ha completado. Amén, hermanos. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso. No deberíamos recurrir a nada más porque estamos completos en Él. Él nos llenó. Y vosotros estáis completos en Él. Ojo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esto ya lo vimos en Colosenses 1:16 en adelante. Cristo es la cabeza de la primera creación. Él es cabeza de los seres angelicales, de todas las huestes angelicales, ¿cierto? Y el creyente está completo no en un ángel, sino en Cristo. Porque esa también es una enseñanza de los judíos. Más adelante va a hablar acerca de los ángeles, ¿cierto? Entonces, en el gnosticismo también había, y los judaizantes tenían una falsa noción de que los ángeles eran seres intermediarios entre la deidad y los hombres. Pero nosotros, al tener a Cristo como cabeza y ser completos y llenados de Él, no necesitamos a ningún ángel, no necesitamos ninguna tradición, no necesitamos ninguna filosofía de los gnósticos. Todo lo que necesitamos se halla ¿en quién? En Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, hermano, el remedio para los problemas de la iglesia, Pablo lo muestra. Ve a Cristo como la plenitud de Dios. Cuando eso es revelado en su corazón, puede venir los gnósticos, puede venir el diablo disfrazado de un ángel de luz, y nadie lo va a mover de ahí porque está cimentado en la fe, hermano. Por eso insistimos tanto en que debemos conocer a Jesús el Cristo interiormente, porque el que conoce a Jesucristo como el Señor en su plenitud va a tener una vida cristiana adecuada, una experiencia cristiana de amor en su relación con sus semejantes, en su relación con sus familias, en su relación con sus hijos, en su relación con el trabajo, ¿cierto? Va a saber cómo conducirse como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como trabajador, que más adelante Pablo va a hablar de eso. Lo que necesitamos nosotros es una medida mayor del conocimiento de Jesucristo, y esto es lo que hace Pablo al decir:
sí, Él es la plenitud de la deidad y por ser Él la plenitud, en Él estamos completos. No nos falta nada, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano Pablo nos enseña a conocer al Señor para poder enfrentar cualquier situación en la vida cristiana. Pablo nos enseña a que al verlo y andar en Él por la fe, va a haber un fruto de nuestra experiencia cristiana. Nosotros estamos completos en aquel que es la plenitud de la deidad. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a detenernos por ahora. Que la palabra de Dios fructifique en nuestro corazón y haya cabida en él.